No, pues no, claro que no, yo sentí completamente el cabezazo. Ya miré también la toma, pues donde sí parece ser que es un golpe, pero no, me explotó dos capas de piel y pues no, es un cabezazo y pues no pasa nada. Digo, la neta yo tampoco quería que terminara el combate. Yo estaba bien a pesar del corte y creo que estaban por venir los mejores rounds de la pelea. Solamente pues que el médico decidió ya no dejarme pelear, pero pues sin duda alguna iba a ser un desenlace del combate muy bueno. Pues cuando él se voltea de guardia zurda, yo entro con el 1-2 y cuando bajo la cabeza, él quiere contragolpearme y como ahí fue como que deslizamos los guantes los dos, pasamos de filo y en un refilón, pum, pues rozamos las cabezas y hicimos la fricción y ahí fue donde terminó por cortarme. Ya escucharon al vaquero, él defiende su postura y dice que sí sintió el cabezazo de Charlie Suárez, aunque todos vimos en los videos y en la magia de la repetición que el sargento Charlie Suárez lo cortó bien y con el puño, y de esto vamos a platicar el día de hoy. Porque la noche de ayer el vaquero Navarrete y el sargento Charlie Suárez nos regalaron una pelea llena de adrenalina que pudo haber sido la mejor pelea del 2025, pero que no nos dejaron. Los dos se entregaron, fue una pelea sangrienta, limítrofe, intensa, injusta, dramática. Ayer por la noche en la Pechanga Arena de los Estados Unidos tuvimos una de las peleas más dramáticas en lo que va del año, con un final por demás inesperado. Y en este video te voy a dar todos los elementos necesarios para que al final tengas todos los recursos necesarios a tu mano para que tengas una opinión sólida con respecto al escandalazo de ayer por la noche. Un escandalazo que se hizo viral en las redes sociales y con justa razón. Ayer las redes sociales estallaron. Y la gran mayoría de nosotros creemos que el sargento fue tratado injustamente. Sí, el sargento Charlie Suárez merece una revancha. Lo que sí les digo como fan, como uno de ustedes, es que no me decepcionó la pelea, me decepcionó el resultado, me decepcionó el poco criterio del doctor. Para mi gusto, el doctor tuvo toda la culpa y la comisión apoyó 100% al campeón. Los dos boxeadores estuvieron supremos. Por lo que pudimos investigar, la comisión de boxeo quizá en los próximos días va a cambiar el resultado de esta pelea por un no contest. El vaquero Navarrete fue cortado por los puños del sargento Charlie Suárez en el round 6. En una pelea que hasta el round 6 estaba bastante pareja, con un ligero dominio del vaquero Navarrete. La comisión de box decidió que este corte había sido hecho por un cabezazo del sargento Charlie Suárez, pero en las repeticiones se ve claramente que no hubo cabezazo. Hubo un tallón con los guantes que a mi parecer es accidental, producto de la inercia de los golpes y del movimiento, pero cabezazo no hubo nunca. Búsquenle y verán que no hay. Después de que el sargento Charlie Suárez cortó al vaquero con los puños, el vaquero Navarrete le bajó el ritmo a su intensidad, y si hubieran dejado seguir la pelea, hubiéramos tenido uno de los finales más dramáticos de todos los tiempos. ¡Qué chulada de tirazo! La pelea, eso sí, estuvo perroncísima. Me mantuvo de pie todo el tiempo y por ese lado estoy más que satisfecho. No fue una pelea gacha ni aburrida, no. Los dos guerreros lo dieron todo y eso es para aplaudirles de pie a los dos. Aquí los que estuvieron gachos y ciegos fueron el doctor y la comisión. Los boxeadores no tuvieron la culpa de que pararan el combate. Los boxeadores son los menos responsables de la ceguera y del pésimo criterio del doctor Tibio. Hasta yo lo hubiera hecho mejor que ese doctor de criterio tibio. ¿Y por qué les digo esto? Porque la herida del vaquero no era una herida profunda. Chéquense ese cortecillo. Estaba sangrando mucho porque se llevó un capilar, no porque fuera un corte profundo. No era como este corte que vemos en esta imagen, era un corte no tan profundo. Y segundo, el corte no empeoró con el paso de los rounds. El corte no empeoró ni en el 7 ni en el 8, así que el doctor tuvo la culpa de privarnos de una pelea justa. Esa es mi opinión como fan. Pésimo criterio tibio del doctor. Los boxeadores no son responsables de esta tibieza del doctor. ¿Qué opina el respetable? ¿Qué opinan ustedes? Quiero leer sus opiniones ahora más que nunca.
Por lo que sabemos en este momento, la Comisión de Box de California en estos momentos está haciendo una revisión exhaustiva de todos los videos del corte del Vaquero Navarrete ante el sargento Charlie Suárez. Y al parecer en los próximos días pudieran cambiar la decisión a un no contest y decretar la revancha inmediatamente. Aquí lo justo a mi parecer, y eso se los digo como su compa aquí entre nos, era que le hubieran dado la victoria a Charlie Suárez por nocaut técnico. Y sé que esto que estoy diciendo va a desatar la polémica, pero el respetable público sabe que yo siempre he sido el primero en defender al Vaquero Navarrete, que soy fan del Vaquero Navarrete, pero también saben que me gusta estar del lado de la razón, y creo que aquí el sargento merecía la victoria por nocaut técnico. Cortó al Vaquero con un golpe limpio y el sargento no se merecía perder. No quiero caer en patriotismo sin sustento, respetable público. Lo único que creo es que la comisión y el doctor se equivocaron y nos privaron a nosotros, el respetable público, de una de las mejores peleas del año al terminar la pelea de una manera tan carente de sustento. Qué poco criterio. Si el Vaquero ya no podía seguir, entonces a mi criterio debió de haber ganado el sargento por nocaut técnico, o bien se debió de haber decretado el no contest desde el sexto round. ¿Ustedes qué opinan, mi gente? Ahora más que nunca queremos leerlos. Necesitamos que nos compartan su sabiduría boxística y su apreciación ahora más que nunca. Entrevistaron también al sargento Charlie Suárez. El sargento también tiene su versión y él dijo que nunca le dio ningún cabezazo al Vaquero Navarrete. El sargento dijo que lo cortó con sus puños porque el Vaquero tenía la guardia muy abajo y que simplemente el sargento aprovechó la debilidad del Vaquero, y que si lo hubieran dejado seguir, hubiera noqueado al Vaquero Navarrete porque ya estaba tocado y muy confundido. ¿Ustedes qué opinan, hermosa audiencia, de las palabras del sargento Charlie Suárez? Al final de la pelea se decretó que el Vaquero retendría su cinturón y el Vaquero ganó por decisión técnica con tarjetas 77, 76, 78, 75 y 77, 76. Y a mi parecer, como fan, los villanos en esta ocasión fueron el doctor por su criterio tan tibio, porque debió de haber dejado seguir la pelea, y también la comisión, quien favoreció al Vaquero Navarrete al 1000% de una manera grosera. También creo que el Vaquero se confió demasiado. Creo que esa prisa por quererse retirar joven y millonario lo han civilizado, y que no estudió al sargento Charlie Suárez. El sargento es un cazador y aprovechó la oportunidad para lastimarlo. Vaquero al principio, también recuerden, no dio el peso y le costó mucho trabajo dar el peso después de 4 intentos y casi pierde el título en la báscula. Corrió con mucha suerte para mantener su campeonato, y si hay una revancha, el Vaquero tiene que entrenar muy duro y tiene que estudiar mucho si quiere ganarse de nueva cuenta el respeto de muchos fans. Creo que el Vaquero retuvo su cinturón, pero perdió muchos fans, sobre todo después de haber dicho que el sargento sí le dio un cabezazo, después de que todos vimos en los videos que el sargento lo cortó en buena lid. Pero esa es mi opinión, y mi opinión poco importa. La palabra efectiva es la de ustedes, el respetable público, y queremos leerlos a todos. Escríbanos su opinión en la cajita de comentarios con la seguridad de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog o ya tienes tiempo y estás indeciso si suscribirte o no, pues este es tu momento. Suscríbete a Richie Blog porque es gratis, no te cuesta nada. Toca la campanita y activa todas las notificaciones si quieres ver la revancha entre el Vaquero Navarrete y el sargento heroico Charlie Suárez. Vaquero Navarrete contra Charlie Suárez, la pelea estelar, la pelea que nos privaron de verla completa por una mala decisión del doctor Tibio. Pelea por el campeonato mundial superpluma de la WBO mano a mano, el Vaquero contra el sargento. El rostro del sargento era una roca debido a la profunda concentración que se cargaba. El sargento fue a hacer lo suyo y el Vaquero se salvó de puro milagro. En el round 1 el Vaquero Navarrete salió con todo a tirar misiles y por poco manda a la lona al sargento
sargento Charlie Suárez, pero el sargento heroicamente vino a la guerra y no se dejó caer. Aguantó las embestidas brutales del vaquero como un verdadero héroe y siguió avanzando. El sargento se enfureció en el round 2 y se le dejó ir al vaquero con todo, lanzándole todas sus armas de destrucción masivas. El sargento salió a matar en el round 2, regalándonos un round limítrofe hermoso, intenso, y ya estábamos de pie desde el primero. En el round 3 la intensidad estaba al rojo vivo y se venía el knockout. Todos esperábamos un knockout de parte de cualquiera de los dos en el round 3. La pelea estaba candente, con una ligera ventaja para el vaquero Navarrete, quien con su alto volumen de golpes estaba conectando más puntos en el round 3. En el round 4, el sargento estuvo a punto de caer otra vez ante los misiles de Manuel el vaquero Navarrete, pero lo salvó la campana. El round 4 fue el mejor round del vaquero Navarrete, soltó toda la furia sin importarle recibir candela en la cara. Y en el round 4 ya estábamos ante la pelea del año, respetable público. Round 5. En el round 5 Manuel Vaquero Navarrete parecía dominar al sargento, pero el sargento peleaba como gato boca arriba, no se dejaba y no paraba de responder con misiles nucleares. El sargento nos conmovió el enorme corazón del sargento, quien a sus 36 años estaba peleando como un chamaco de 20. Increíble la fuerza de voluntad del gran sargento Charlie Suárez. En el round 6 el sargento logra el milagro y corta al vaquero Navarrete de su ceja izquierda, y el vaquero no se la creía, tuvo que seguir peleando, la sangre le tapaba la visión. El sargento olió la sangre y se le dejó ir a la yugular. El sargento sabía que tenía las de ganar, el sargento quería convertirse en el nuevo campeón del mundo. El doctor revisó la herida y dio luz verde. En el round 7 el vaquero Navarrete aflojó el ritmo, estaba mal, estaba tocado el vaquero Navarrete en el round 7, estaba malherido y sangrando. En el round 7 el sargento Charlie Suárez lo dio todo. El round 7 sin duda se lo llevó el heroico sargento de las Filipinas Charlie Suárez, estaba dándole la vuelta al tiro pese a todos los pronósticos en su contra. Qué tirote se aventó el sargento, mis respetos. El round 7 se lo llevó el sargento Charlie Suárez y por mucho. Round 8, aparece el villano. El médico paró la pelea por el corte que tiene Manuel el vaquero Navarrete, privándonos del cierre dramático que merecíamos, privándonos de la mejor pelea del 2025. Muy mala la decisión tibia del médico. Nos fuimos pues a las tarjetas y los jueces y la comisión le dio el triunfo a vaquero Navarrete con 77, 76, 78, 75 y 76, 77. Detuvieron la pelea en el round 8 de una manera polémica y vaquero Navarrete sigue siendo el campeón del mundo en una de las peleas más polémicas de este 2025. Sin embargo, en estos momentos, la Comisión de Boxeo de California está haciendo un análisis exhaustivo de todos los videos del corte del vaquero Navarrete y quizá cambien el resultado a un no contest, pero se espera una revancha inmediata muy merecida para el sargento de las Filipinas. Y para los que no sepan qué es el no contest, les explico, mi querida audiencia. En el boxeo, un no contest es un fallo que se declara cuando una pelea no puede continuar o no puede concluir de manera justa debido a circunstancias fuera del control de los boxeadores, y entonces no se determina un ganador ni un perdedor. Esto puede ocurrir por las siguientes razones que te voy a decir. Primero, por una lesión accidental causada por un golpe no intencional, como un cabezazo, como un choque de cabezas que provoca un corte o conmoción. Pero en este caso no hubo cabezazo, por eso les digo que debió de haber terminado en nocaut técnico. Aquí no se aplica lo del no contest según mi apreciación. No hubo cabezazo, legalmente debió de haberse decretado nocaut técnico a mi gusto. Aquí no se aplica el no contest. También el no contest se decreta cuando hubo una interrupción externa, como problemas en el ring, condiciones climáticas, en peleas al aire libre o disturbios por parte del respetable público. También el no contest se aplica cuando hubo una violación de las reglas que no justifica una descalificación, pero impide que la pelea continúe. También se aplica cuando hay un error arbitral o una controversia que afecta la integridad del combate. El no contest no cuenta como victoria, derrota o empate en el récord de los boxeadores y generalmente se busca reprogramar la pelea si es posible. Es diferente el no contest de un empate, ya que en un empate los jueces determinan que ambos peleadores tienen el mismo puntuaje al final del combate.
¿Ustedes qué opinan de esta polémica pelea? ¿Acaso hemos visto el final del Prime del Vaquero Navarrete? Esta pelea debió de haber terminado en nocaut técnico, empate o no contest. ¿Les gustó a ustedes el tiro? Queremos leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Y hemos llegado al final de este video, y si el contenido te ha gustado o te ha parecido entretenido, útil o interesante, compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Muchas gracias a los que han llegado al final de este video, y a los que llegaron al final les pido de la manera más atenta que se suscriban a Richie Vlog. Es gratis y eso nos ayudaría mucho a llegar al 1,000,000 de suscriptores. Mi Richie, mi hermano, mi socio, muchas gracias por apoyarme para que pueda estar aquí jalando en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada. Oh, pues no, claro que no, yo sentí completamente el cabezazo. Ya miré también la toma, pues donde sí parece ser que es un golpe, pero no, me explotó dos capas de piel y pues no, es un cabezazo y pues no pasa nada. Digo, la neta yo tampoco quería que terminara el combate, yo estaba bien a pesar del corte, y creo que estaban por venir los mejores rounds de la pelea, solamente pues que el médico decidió ya no dejarme pelear, pero pues sin duda alguna iba a ser un desenlace del combate muy bueno.